Debo agradecer también a Agrivica por la invitación que nos hizo para estar hoy aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes son unas personas que ya tienen una gran capacidad, un gran conocimiento y mucha práctica sobre el tema. El tema es sobre los pastos. Pero hoy yo quiero darle un enfoque diferente al pasto. No lo veamos solamente como un alimento, sino como un componente de un sistema muy importante. Dentro de ese sistema es importante la vaca, pero también es muy importante el pasto. Sin pasto no hay vaca, así de sencillo. Entonces, hoy les voy a dar como especie de una conversación introductoria a dos temas que vienen posteriormente, que lo va a dictar un tema, lo va a dictar el profesor León y mañana Carlos Otero, sobre el mismo tema de pasto. Ellos van a hacer su enfoque, yo voy a hacer el mío. Mi enfoque es desde el punto de vista económico. ¿Ok? Esa va a ser mi visión. Yo estoy especializado en la parte socioeconómica de la agricultura, es decir, la parte del negocio, pues. De manera que hoy vamos a hablar sobre orientaciones para una gestión eficiente del recurso pastizal en empresas ganaderas, ¿no? Y como les había apuntado, vamos a verlo desde otro ángulo, de otra perspectiva, de otro punto de vista. Y eso lo vamos a ver, a los pastizales lo vamos a ver desde el punto de vista de la empresa agropecuaria y de los factores de producción. O sea, ya yo estoy viendo el pasto ya como un elemento no de alimento, sino como un integrante de la empresa y como un elemento, como factor de producción. Esa es mi visión. Quiero compartirla con ustedes. Además de eso, conversar. No hagamos de esto un monólogo. ¿Ok? Bien. Desde el punto de vista de la empresa agropecuaria, si nosotros vemos lo que es la definición de la que es empresa agropecuaria, que hay muchas definiciones, yo pongo esta, que es una unidad de decisiones que combina recursos naturales, como cuáles: tierra, agua, clima y seres vivos. ¿Ok? Además de eso, de esos recursos naturales, la empresa también combina la parte humana, el capital, los conocimientos a través de la tecnología. ¿Para qué? Y sobre todo la información. ¿Para qué? Para dedicarlos, todos esos elementos, para dedicarlos a la producción de bienes y servicios de origen animal o vegetal, o sea, es decir, de origen agropecuario. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para hacer eficiente, más rentable la empresa, y además de eso, para cumplir también la función social de producción de alimentos. Yo traigo a colación esta definición porque estamos hablando de seres vivos. Una de las características de la producción agropecuaria, con relación a, si lo comparamos con la construcción, con el sector salud, con el sector seguridad, con el metalmecánico, petrolero, etcétera, es que ellos no trabajan con seres vivos. Nosotros sí trabajamos con seres vivos. Esa es la gran diferencia. Y dentro de esos seres vivos, evidentemente está el pasto. Por eso es que yo lo coloco dentro de la empresa, ya ese concepto involucra de manera particular al pasto. Desde el punto de vista de los factores de producción, recordemos un poquito. En la teoría económica hay, según los economistas, 3 factores de producción. Uno, la tierra. Segundo, el capital. Y tercero, el trabajo. Tierra, evidentemente, es el asiento de la actividad económica, fundamentalmente de la agricultura. La tierra es más importante para nosotros que un comercio, que una industria, que una ensambladora. Ellos trabajan con tierra con una cantidad muy pequeña, la agricultura no. Es decir, el volumen de tierra es superior para la actividad nuestra. El capital. En la teoría económica, el capital está compuesto por diferentes elementos.
Ahí tenemos los cultivos, los semovientes, los cultivos, semovientes, la infraestructura, fundamentalmente. Ese es dinero. Lo que pasa es que ese capital está representado en los pastos, en la cerca, en la vaquera, en el pozo, en las casas, etcétera, etcétera. Pero ese es plata, ese es capital. Eso es lo que está haciendo el productor, apostando con ese capital a ser rentable, a sacarle plata a esa plata. Ese es el negocio. Y el trabajo, evidentemente, el recurso humano, tanto trabajo físico como intelectual. ¿Ok? Ahora resulta que si nosotros consideramos esos factores de manera independiente, solo no hacen nada. Yo agarro un lote de tierra y no hago nada, o sea, no le pongo nada, esa tierra por sí sola no produce absolutamente nada. Si yo agarro ese capital, solo, él tampoco es capaz de producir absolutamente nada, igual que el trabajo. De manera que hay una fuerza invisible que hace combinar de diferentes formas estos tres elementos de factores productivos. ¿Para qué? Para generar un producto, un bien, un servicio. Y esa fuerza a más volumen. ¿Oíste? Es que no hay. Y esa fuerza invisible es precisamente la gerencia o la empresa. Ella se encarga de hacer la mejor combinación posible de esos factores de producción. Un solo factor de producción no hace nada. Dos tampoco, tiene que ser tres, desde el punto de vista económico. De manera pues que este es otro factor. Fíjense que aquí vuelve a aparecer el capital, vuelve a aparecer el pasto. Por eso digo yo, es otra perspectiva. ¿Cómo veo yo el pasto desde el punto de vista económico? Ese es mi análisis, esa es mi propuesta. ¿Ves? Bien. Ahora, hablemos el mismo idioma. Aquí estamos hablando del pastizal, pero también podemos hablar de pasto, pastura y forraje. Más adelante, en las charlas que vienen, la siguiente o la de mañana, van a ampliar un poquito más sobre este lenguaje. Así como también tenemos que tener un lenguaje económico, también tenemos un lenguaje agronómico para esto. De manera pues que independientemente de la forma en que nosotros utilizamos la definición, todo va a estar referido a pastizales. ¿Ok? De aquí para adelante vamos a hablar de pastizales, digamos pasto, forraje, lo que sea, es esto, para unificar el criterio. Bien. ¿Cuál es la importancia de los pastos? Y aquí vuelvo a poner el enfoque económico. Esa importancia desde la empresa, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del ganadero. ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista de la empresa? Primero, los pastos, mejor dicho, el valor de la tierra, vamos a hablar del capital. Desde el punto de vista del capital, la tierra y los pastos significan el 40% de lo que vale la finca. Entonces es importante, muy importante. Ese pasto ocupa el 90% de la superficie de la finca. Es importante. Uno ve entrar a la finca y primero que ve un mar de pasto. Bonito o feo, lo que sea, pero es eso. La ocupación que tiene el cultivo dentro de la finca. El otro 10% de la superficie de la finca está dedicada a los caminos, a los asientos, a la laguna, etcétera, etcétera. Pero es el 90% de la superficie. Otro elemento importante desde el punto de vista de la empresa es, y lo resalto en rojo, es en un buen manejo de los pastizales mantiene el valor de la finca. ¿Quién va a meterse a comprar una finca o a vender una finca si los pastizales están que no sirven? ¿Cuánto vale esa finca? Esa es otra importancia. El pastizal es importante desde el punto de vista de la sostenibilidad económica. ¿Por qué? Porque sin pasto no hay leche, no hay carne,
así de sencillo. Nadie va a alimentar a fuerza de alimentos balanceados. Nadie. No es económico. De manera que si no hay pasto, desde el punto de vista de la economía del negocio, se cae. No es sostenible. Por otra parte, es que los forrajes y los pastos son los alimentos más económicos. Ellos en la estructura de costo forman parte del 20%, mientras que los alimentos balanceados es el 40%. Es decir, ahí está demostrado económicamente que hay que tener pasto sí o sí para poder permanecer en el negocio. Además de eso, yo resalto aquí desde el punto de vista de la empresa la importancia del pasto, que es un buen manejo del pasto aumenta la productividad de la tierra y por supuesto los ingresos. Yo resalto aquí lo que es productividad de la tierra. ¿Qué entienden ustedes por productividad de la tierra? O productividad. ¿Leche por hectárea o carne por hectárea? Listo. ¿Quién más quiere opinar por ahí? Rentabilidad de la tierra. Bien. Cuando hablamos de productividad, es diferente a producción. Producción es simplemente un volumen, una cantidad. No está referida a nada. Cuando estamos hablando de productividad es la producción que se obtuvo por el factor utilizado. Si yo produje 300.000 litros de leche al año y tengo 100 hectáreas, ¿cuál fue la productividad de la tierra? 300.000 entre 100. Eso lo me produjo la tierra. Pero si también quiero saber la productividad de la vaca, ¿qué hago? Agarro los 300.000 litros y lo divido entre la masa vaca, entre las vacas que están produciendo, estén secas o no. Porque las secas siempre arriman leche a la cántara. No hay rollo. Poquito, mucho, pero arriman. En su momento son las que están produciendo. Listo. Sale uno que Ellas salen y entran. Ellas salen y entran. Por eso hay que meterlas. uno cuando hace pesaje, la que da mucho, la que da poquito, uno saca un estipulado por toda la cantidad. Exactamente. Exactamente. Promedio. No, porque no es una condición fisiológica natural, no está enferma, porque hay muchos que calculan solamente la productividad de la vaca metiendo las que están en el ordeño. Ay, y las demás. Y cuando paren, arriman, aunque sea un mes, 3 meses, al año, ellas arriman leche a la cántara. Hay que meterlas entonces. ¿Ok? Entonces, tenemos claro lo que es productividad. Eso también es muy importante en la medida en que yo tenga un buen pasto. Si no tengo buen pasto, no puedo tener litros de leche por hectárea. No puedo tener carga animal. Ustedes manejan el término de carga animal, ¿verdad? No vamos a tener. En fin, no va a haber ingresos al final. Ese desde el punto de vista de la importancia del pasto, desde el punto de vista de la empresa. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, del ganadero, ¿qué significan los pastos? Los pastos significan soberanía y seguridad alimentaria de la finca. ¿Qué significa eso? No depender de nadie, ser autosuficiente. Eso me va a dar a mí autonomía de gestión, independencia. ¿Ok? Esa es la otra parte importante de lo que es el pasto. Y esto es estratégico. Finca que dependa de otros, tiene vida. Si a aquel le va mal, y si aquel me quiere meter los colmillos, de manera pues que es sumamente estratégico lo que es el pasto. Ahora, ¿cómo logro un eficiente manejo de ese recurso? Primero, vamos a ver dónde estamos parados. ¿Cuáles son las debilidades que hay con relación a ese manejo eficiente? Yo puse aquí unas, ¿no? Quizás hay más,
Pero vamos a ir poco a poco. Yo pienso que la primera es que no hay planificación de medio y largo plazo. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque la finca está en un entorno cambiante que no lo maneja el productor y él tiene que tener las previsiones de futuro para ver hacia dónde él se mueve en función del entorno. Si el productor no lo ve afuera, evidentemente él va a tener muchos problemas en los momentos de los retos de hoy y los retos de mañana. Esa es una debilidad. Por otra parte, yo considero que hay improvisación en la planificación. Hay muchos productores que no le paran mucho y dicen, vamos haciendo en la medida que se puede. Obviamente, es racional. Pero se olvidan de planificar. Sin planificación no sabemos a dónde vamos. Si no tenemos el norte claro, evidentemente nos vamos a ahogar. Vamos a remar, a agotar las energías y no vamos a llegar. Por otra parte, yo considero como una debilidad es el desaprovechamiento de las potencialidades productivas y económicas de la unidad de producción. Es decir, si yo tengo una finca en una zona que me permite diversificar, vamos a echarle, siempre y cuando por supuesto haya, pues. También si tengo una finca ubicada, sí, lo que pasa es que no hay, esto es para grabar. De todas maneras, voy a hablar un poquito más fuerte. Eso significa también que si yo tengo una finca, una determinada zona, si no voy a diversificar, por lo menos diversifico el plato que le voy a dar a mis animales. Meto leguminosas. O le meto, como estaba ahorita hablando uno de los productores, que está asombrado del comportamiento de... ¿Eh? Exactamente. Entonces, hay unas ofertas de pasto que hay que ver cómo están, cómo se comportan y aprovechar la potencialidad que tengo yo en la finca de agarrar esas potencialidades que tienen esos pastos que están nuevos entrando en el mercado. La pérdida de oportunidades tecnológicas de crecimiento de la empresa, obvio. Si yo no voy a estar innovando, no voy a estar refrescando, voy a dejar de utilizar tecnología que me permite ser más eficientes en el uso del recurso. Yo les pregunto, ¿eficiencia y eficacia es lo mismo? No. ¿Qué significa para ustedes eficiencia? Por ahí va. Producir al menor costo. Producir al menor costo es eficiencia. Producir al menor costo. Producir a menor costo es eficiencia. ¿Están de acuerdo? ¿Y eficacia qué será? Está bueno ver para lograr ese objetivo del tiempo, que sería importante. Entonces, por ahí van los tiros también. Así como puse definir empresa, definir factores, también es claro que tengamos claro, es importante que tengamos claro muchos conceptos que utilizamos y a lo mejor los estamos utilizando mal. Entonces es importante, considero también, que debatamos poquito a poco algunos elementos para poder también estar de acuerdo, ¿no? En ese sentido. Entonces, ajá. Casi no se escucha. Va a parar por ahí. Yo creo, mano. Si yo tengo, vamos a suponer aquí el amigo tiene dolor de cabeza y la señora tiene dolor de cabeza y usted utiliza el medicamento A y la señora utiliza el medicamento B, se lo toman y resulta que el caballero en 15 minutos se le desaparece el dolor de cabeza. A la señora, a la media hora, se le quita el dolor de cabeza.
¿Cuál es más eficaz? ¿Cuál es más eficiente? El medicamento, si es el mismo, debería ser lo mismo eficaz. Ambos medicamentos son eficaces porque lograron quitar el dolor de cabeza. Pero ¿cuál fue más eficiente? El A, porque el A utilizó menos tiempo para conseguir el objetivo de quitar el dolor de cabeza. Esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Adelante. Bueno, es importante eso, pues. Otra debilidad es el aumento de la empresa agropecuaria ante cualquier cambio del entorno. Los productores, yo los considero como son tremendos gerentes, mano. ¿Por qué? Porque buscan de alguna forma manejar esos tres factores de producción frente a cambios bruscos, durísimos del entorno. ¿Qué hacer? Dejando dicho que no tienen formación como gerentes, pero son gerentes en la realidad. Son gerentes que vienen manejando una empresa familiar de 30, 40, 50, 80, 100 años, en las buenas y en las malas, pero ahí está el negocio, ahí está. ¿Que lo está haciendo bien? Sí. ¿Que lo puede hacer mejor? Sí. Entonces, esa visión le va a bajar esa debilidad de enfrentamiento a los cambios del entorno, esa capacidad de entender, absorber, aceptar los retos y resolver. Echa para adelante. Ahora sí. Otra debilidad que hay para el desarrollo pastizal es el problema financiero. Los pulmones tienen cierta capacidad para aguantar, pero no todas. Siempre es necesario un auxilio. Lamentándolo mucho, ese auxilio no existe por los momentos. ¿Qué está haciendo el productor? Mano, fuerza de pulmón, hacer lo que pueda, pero está resolviendo. Y lo otro que yo veo como debilidad es la inexistencia de registro. Esa es una situación normal entre paréntesis, yo diría más bien anormal, que no existe en la generalidad de las unidades de producción registro. Eso es muy general, pero muy específico es que sí existe registro, porque yo les aseguro que todos los productores llevan un registro sencillito, el de la asistencia para pagar la nómina. Es un registro. Probablemente si tiene inseminación artificial, lleva registro. Pero de ahí para adelante, muy pocos llevarán registro de pastizal. Muy pocos llevarán registro productivo. Llevarán reproductivo. Pero a la gran mayoría no lleva registro. Ni de lo uno ni de lo otro. Ni registros operacionales, ni mucho menos registros contables. De hecho, va a ser tan importante los registros contables que a partir de este año, creo que a partir del 1 de mayo o 1 de marzo, todos tienen que declarar impuestos. Todito. Esté exenta o no la actividad. En este caso la agricultura gozaba de algunas exenciones para no pagar impuestos. La finca ganadera paga impuestos con el IVA, pero ahora tiene que pagar impuestos sobre la renta. Así que yo los invito a que abran un poquito esa ventana de los registros contables. Sí o sí, eso lo van a imponer, sí o sí el productor tiene que hacerlo. Ajá. Como persona natural o como persona jurídica, si es una compañía anónima. Ajá. Sí, señor. Esa es una mala noticia. Sí, señor. Este gobierno hace muchos años declaró, hace muchos años, el siguiente eslogan: ahora el petróleo eres tú. ¿Qué significa eso? Aquí va a haber un régimen
fiscal obligatorio para todo el mundo. Venezuela tradicionalmente no paga impuestos. Y si paga impuestos, sabemos cómo se hace. El resto del mundo, toda actividad económica está obligado a declarar impuestos sobre la renta. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Ah? Si se retornaran los impuestos, sería buenísimo. Pero también es bueno, ¿por qué? Porque de esa forma se van a llevar estadísticas. Y estadísticas tampoco tenemos en el país. Exactamente, ya tiene entonces, cumples una obligación, pero se genera un derecho. Y se resarcir esos impuestos es una seguridad personal y cultural en la organización de producción ganadera. Excelente, excelente. Se está pagando de otra manera y hacer otra cosa. O hacer un fondo ganadero donde se derive recursos que se puedan declarar en el impuesto. Entonces, esa plata no va para el impuesto, sino que va para un fondo de ganadero que me va a servir a mí a financiar mi actividad. Entonces, hay que buscarse, hay que geniarse. ¿De qué manera ese flujo de dinero que va a ir por el impuesto sobre la renta se revierta? Pero lo que está declarado es, mano, hay que declarar. La forma de declarar, cada quien verá. En este sentido, va a ser importante acercarse a los contadores para que echen ellos las cuentas y nosotros echamos los cuentos. ¿Ve? De manera que eso está ahí. Ya lo avisó el gobierno. En un momento determinado le va a apretar las clavijas y vamos a ser previsivos en ese sentido, que no nos agarre, que tengamos alguna salida frente a esa situación que está en el frente. Bien. Finalizando el último, el último. Insisto en los registros. Señores, hay que tener cultura del registro, así como tenemos también que tener cultura fiscal. Esas dos cosas tenemos que, con esta Venezuela nueva, cambiante y deseoso de echar para adelante, esos dos escenarios hay que manejarlos. Organizarse como empresa, teniendo los registros, porque los registros, ¿qué son los registros? No es que yo estoy anotando los eventos que me ocurren en el negocio, es que es la memoria del negocio. Los registros son la memoria de la actividad. Es imposible que un productor anote en su cabeza todo lo que ocurre en el año de su gestión, tanto técnico como económico. Técnico y económico. Imposible. Los registros sí. Entonces, que la memoria de la unidad de producción esté en los registros y que no la memoria de la empresa está en la memoria del productor. Ese es otro cambio importante que hay que hacer para poder sobrevivir, para poder ser sostenible. Entonces los invito a ese cambio también para que nos metamos con los registros. ¿Es fregado? Sí. ¿Es fastidioso? Sí. ¿Es necesario? Súper necesario. Entonces tenemos que switcharnos. Bien. Ahora, ¿cómo lograr ese manejo eficiente de ese recurso? Yo veo aquí como una formulita A más B más C. Creo que esa es la ruta que hay que hacer. ¿Cuál es la ruta? Primero, debo conocer el pasto. ¿Qué requiere el pasto? ¿Cuál pasto? ¿Qué condiciones tengo yo y qué condiciones requiere el pasto? Eso es primerito. Segundo, eso también nos va a permitir saber si el pasto que yo tengo es el mejor o va a aguantar la pela o hay otra alternativa mejor que esa. A eso se refiere. El segundo es dónde estoy parado. Tengo que hacer un diagnóstico de lo que tengo, de mi potencialidad, que me permita después planificar. ¿Qué voy a hacer?
¿Cómo lo voy a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué necesito? Etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver uno por uno. ¿Cuánto tiempo? Llevo ahí 42. No, mentira. Bueno, lo primero es los aspectos fundamentales y manejo del pasto y forraje. ¿Qué debemos conocer? Primero debo conocer cuál es el tipo de pasto que voy a utilizar. Allá el amigo nos puede dar una experiencia, ¿no? Y yo les aseguro que la gran mayoría también. ¿Por qué llegaste a la conclusión de que ese era el pasto que te convenía? Porque es el que ha aguantado más el tipo de suelo y de clima. ¿Cómo llegaste a esa selección? Porque, o sea, ya yo tenía Mombasa y se dio muy bien en la zona. ¿Y se lo viste a alguien o alguien te echó el cuento? Yo, a mí también me gusta el tirado, como me gusta la ganadería, me gusta también el tirado. Innovar. No, y tengo bastante pasto de corte. Probaste y la pegaste. ¿Y qué te llevó a esa selección? Lo eficiente del pasto. O sea, la adaptabilidad del pasto. La calidad y lo rápido que es un pasto tropical cuando queda una lluvia. ¿No te importó la calidad del pasto desde el punto de vista nutricional? Al principio la zona donde yo estoy es muy seca, que ahí se da poco pasto. Yo, bueno, voy a buscar la bondad de estos pastos, tanto Mombasa como Paralao y Llago, son pastos que o sea, reaccionan muy rápido cuando hay agua. O sea, se recuperan muy rápido. Ok. Y lo ensigo y perfecto en el El tiempo de descanso es 21 días en verano y 15 días en invierno, porque como responden muy rápido, tengo que volver a regresar los animales. ok, eso es un elemento muy importante. Conocer el pasto, cuáles son sus requerimientos nutricionales, de suelo, de temperatura, de pulgosidad. Eso es importante, mano. Uno cuando se va a comprar una camisa, un par de zapatos, ¿qué hace? Lo examina, ve los materiales, ve la talla, ve para qué uso le vas a dar antes de adquirirlo. Es decir, estudio el pasto antes de adquirirlo. No como una receta de un médico, tomate esto, mano, sin cuestionamiento, lángata. En cambio el pasto no. Tengo la posibilidad de analizarlo previamente. Luego, evidentemente, tenemos como objetivo maximizar su producción. Es decir, si yo ya detecté mi pasto que está sujeto a la que yo tengo en mi finca, qué condiciones tengo en mi finca, porque es comparar lo que él quiere con lo que yo tengo. ¿Qué le puedo ofertar a él? En función a eso, entonces hago la combinación. ¿Con qué propósito? Simplemente para maximizar la producción. Eso es todo. Y si yo maximizo la producción, significa que yo voy a tener más animales en la finca. Mientras más pasto, más animales tengo. Eso significa que tengo más leche y más carne. Es decir, ahí podemos hablar entonces también de la productividad. Entonces la productividad la estamos dando en función del pasto que hemos escogido, que se ha adaptado a la condición de la finca. Ahí tengo yo productividad. Tengo carga. Aumento la carga. Le saco el jugo a la tierra. Porque la tierra es uno de los recursos finitos. No hay forma de trabajar o aumentar mi producción. Hay dos formas, mejor dicho. Uno, crezco horizontalmente, compro más tierra, produzco más. Y dos, crezco verticalmente. Hoy en día, ¿qué significa crecer verticalmente? Sacarle provecho, ser eficiente en los usos del recurso que tengo. Producir más al menor costo con lo que tengo. Fácil, ¿no? Exactamente, es un poquito complicado, pero se puede lograr. Se puede lograr. Ahora, crecer verticalmente es lo que está ahorita planteado en el país. Los maiceros en los llanos están metidos en producir más maíz por hectárea y se están metiendo con unos paquetes tecnológicos que le están dando respuesta a ese requerimiento. Es decir, ya no podemos seguir pensando en tener media vaca por hectárea.
Debemos estar pensando en tener 2 vacas por hectárea, 3 vacas por hectárea. Productividad de la tierra a través del pasto. Exactamente, exactamente. Ahí hay unas cargas instantáneas, eso le hablarán después. Yo no soy pastólogo, ¿no? Pero se están dando casos de meterle 300, 400, 500 animales por hectárea. Bueno o malo, no soy yo quien es más indicado para decir eso, ¿no? Pero existe. Están tratando de sacarle el jugo a la tierra, porque es finito. No tengo más, eso es lo que tengo. Bien. Y por último pongo una reflexión en esta parte. Lo leo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Adaptar la finca al pasto o adoptar el pasto de acuerdo a la finca? Simple regla de 3, ¿verdad? Pero hay muchos, he escuchado, es que se empeñan en meterse, se enamoran de un determinado pasto. Y lo quieren y lo meten. ¿Por qué? Porque se ponen de moda. Se ponen de moda. Y porque también hay un interés económico de quien lo oferta. No lo voy a criticar. Pero eso ocurre. Se enamoran de un pasto y dale para adentro. Si lo pega, mira, es así chiquitico. Pero si no lo pega, la probabilidad es grande. Ese también en la zona se da un pasto. Y no como usted de la zona porque lo mismo en mi zona, que es en la pica, que es muy quebrada. El pasto oriundo de ahí es el la pata, cualquier guinea. Pero ¿qué pasa? Que yo empecé a tirar guinea a todas esas montañas y ahora he tenido erosión en los potreros. Entonces, ¿qué ahora estoy haciendo? Metiendo de cumbre y he parado la erosión y el veneno, el machete, el tractor, porque ahora el pasto de cumbre no me deja salir más. Entonces me ahorra ahora en veneno, en mandar a machetear, en pasar tractor. Pero entonces el pasto de allá todo el mundo es, me pasa, guinea. Porque no se atreven a hacer lo que hiciste y lo que hizo ya el amigo, ¿cómo es tu nombre? Se atrevió y la pegaron. Me dijeron, no tengo porque ¿cómo se llama? La precaria no sirve para leche. Le traen el descargo y la manera como es. ¿Ven? Sí, pero no es tan, es más productiva, ¿verdad? La bombacha y eso, ¿no? Pero tengo el problema del degradamiento del pueblo. Ok. No va a tener los cerros que hace trabajo. ¿Qué significa? Que cuando tú estás aquí en las letras rojas, vas a perder tiempo y plata. Y eso significa la curva de aprendizaje. Aprendiste que ese no es. Pero le metiste plata y dejaste de producir plata. Y perdiste tiempo. Entonces, esto es muy costoso. Ese empeño hay que borrarlo. ¿Cuál es la forma de saber cuál es el pasto que no conviene? Ah, ok. Vamos para la otra. Ese es el problema, que cada finca es un laboratorio. Vamos para lo otro. Porque allá las fincas que son planas no tienen el problema que tengo yo. Esa tiene la bombaza. ¿Cómo es tu nombre? Mira, Jonathan. ¿Oyeron la pregunta de Jonathan? Que cómo sabe Para saber uno qué tipo de pasto debo tener en la finca. Bueno, habíamos dicho que primero tengo que conocer al candidato. ¿Qué requiere? ¿Qué necesita? ¿Qué demanda? ¿Y qué tengo yo? Bueno, yo estoy aquí en el 18, tengo una ahí y eso tendrá más área. Tengo el muro, tengo estrella, funciona bien. Entonces, para completar, Jonathan, la respuesta, yo debo que, evidentemente, en esta lista, y que de repente me quedo corto, hacer un diagnóstico, que es lo que tengo, desde el punto de vista del sistema que tengo. ¿Cuál es el modelo de negocio que tengo yo? Leche, doble propósito, carne, levante, reproductivo. Tengo que saber cuál es mi tipo de modelo del negocio. Ese es importante. Como también es importante conocer las condiciones climáticas que dices tú, que estás ubicado en tal parte. Ya hay unos registros que te dicen esa zona es baja en lluvia, alta temperatura,
el tiempo de sol tanto, etcétera, etcétera. Ya te está hablando la condición, te está diciendo qué vas a hacer. El tamaño y el uso de la tierra, importante. Mi finca es grande o chiquita o mediana. Eso también me va a poner a mí una condición para ver cuál es el pasto que yo voy a escoger. La composición del rebaño, o sea, el inventario, importantísimo, porque eso va a permitir a nosotros poder calcular las cargas. La capacidad financiera del propietario, como está el bolsillo, mano. Tengo bastante, poco, pero eso forma parte del diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? La disponibilidad de maquinaria y equipo, ¿tengo o no? Ese cultivo de pasto, fíjense, cultivo, va a requerir equipos especiales. Además, ese pasto necesita o no riego. Además, y lo pongo en negrita, subrayado, porque para mí es importante, tengo el recurso humano que me va a manejar ese cultivo y aparte de eso cuento con un soporte profesional. Bueno, eso es un binomio que no es de música, pero importantísimo. La asistencia profesional con mis recursos capacitados para manejar aquello. Esos dos. La disponibilidad de infraestructura para manejar y conservar forraje, si es el caso, lo tengo o no lo tengo. Ese cultivo que voy a meter, ¿hace falta? ¿Me permite esto o no? Existencia de división y rotación de potreros, ¿lo tengo o no? Sí lo tengo, pero es el más adecuado para esa especie que tengo o para la especie que voy a meter. Y por último, otra vez subrayado en negrita, existencia de registro. ¿Tengo o no tengo? No tengo, tengo que montarlo. Obligado. Porque si tengo rotación de potrero, tengo que llevar el registro de el uso, el descanso, cuántos son, si es modulado, si es para vaca, si es para el resto, si es punta y seguidor. Entonces, esa forma de organizar mi rebaño, esa forma de organizar mi pastizal, me va a dar necesidad, me va a establecer la necesidad de establecer esos registros. Acordándose que no va a estar aquí en la memoria, es en la memoria del ojo, de la hoja, o la memoria de la computadora, no la memoria del productor, ni siquiera del encargado. Allí, el otro. ¿Qué hacer entonces? Ya yo conozco el pasto, los requerimientos de él, conozco mi finca, mis limitaciones y mis potencialidades. ¿Qué debo hacer ahora? Planificar. Ahora, ¿para qué? Para establecer un manejo racional de ese recurso. No solamente del pasto, de la tierra. Bien. Y por supuesto, ¿cuál es mi punto de partida? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué más? ¿Cuál es mi meta? ¿Para dónde voy? Tengo que saber para dónde voy. Más nada, en función de mis intereses, en función del interés de la empresa, del modelo de negocio que yo tengo allí. Y por último, perdón, no último, no, anterior, ¿cómo voy a llegar yo a esa meta? Dale más. Por supuesto, estableciendo estrategias. Y el último, ¿cuánto tendré que invertir y cómo hacerlo? Esas son preguntas básicas que me van a permitir a mí ser exitoso en la toma de decisiones después de planificar. Yo no puedo tomar decisiones si no he planificado. Tomar decisiones de imprevisto sí es válido. Pero más válido es tomar decisiones sobre un plan. Y el plan no es rígido, él se va ajustando a las realidades que el plan se está desarrollando. Lo voy ajustando. Si mi meta fue muy ambiciosa, tengo que ajustarlo. Si las condiciones no se dieron de acuerdo con lo que yo planifiqué, tengo que ajustarlo. ¿Ok? Bien. ¿Cuánto tiempo me llevará para llegar a ese objetivo? Esas son preguntas básicas.
Cada quien tiene su forma de responderlo en función de su realidad, en función del entorno en el que está, para poder entonces hacer una buena planificación, que es la siguiente. Dentro de esa planificación forrajera, debo considerar entre las condiciones climáticas de la zona para poder planificar. Me llueve, en qué momento me llueve, tengo agua, puedo regar, etcétera. O voy a establecer leguminosas, etcétera, etcétera. Tipo de suelo y topografía del terreno, básico. Aquí como dice Jonathan, estoy allí, una tierra plana, pero como dice aquí el amigo Leonel, mi zona es diferente. Irregular el terreno. Tengo que considerar eso. Además del tipo de suelo. Yo te aseguro que el suelo de donde está el amigo Leonel es un suelo mucho más pedregoso, quizás más fértil, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como dijo alguien por aquí, es que cada finca es un mundo. Sí, es verdad. Y mientras más conozcamos ese mundo, menos posibilidades de equivocarnos tenemos. Y más posibilidades de planificar bien es otra cosa. 5, ya estamos terminando. Establecimiento y planificación del potrero, eso lo van a ver después. Dale. Manejo de la carga animal, van a venir a las próximas conferencias. Dale. Modulación y rotación del potrero. Fertilización, o sea, un paquete, pues. Anda pasándolo todo. El paquete de cómo voy a manejarlo. Planificado, para después ejecutarlo. ¿Con quién? Con el recurso humano que tenga, asesorado con mi profesional. ¿Ok? Para asegurarle el éxito. Y el último es establecer un sistema de registro contable. Vuelvo otra vez, mano. Importante. Si planifico y no registro después, ¿qué hice? ¿Cómo sé yo si estoy en la línea o no? ¿Cómo sé yo cuánto me falta para llegar al objetivo que hice? Que planteé. ¿No? Me estoy quedando corto, quizás desde el punto de vista financiero. Es decir, necesito obligatoriamente, y fíjese que lo pongo, registros operacionales. Me quedo corto al ponerle registros contables también, frente a la realidad que a partir de este año se está dando en el sector. Por último, eso que está ahí, léanlo por favor. ¿Qué piensan ustedes de lo último? ¿Quién piensa primero en pasto y después en la vaca? Entonces, señores, yo creo que nosotros tenemos que cambiarnos también, ver un poco más, ser agricultores, cultivadores, porque ese es el pan que le estamos cocinando a esas señoras y a esos señores que viven en la finca. Esos son invitados que tenemos que atenderlos. Y tenemos que tener un comedor excelente. Y un comedor que quepa la mayor cantidad de gente. Que me caben ahorita 5. O quiero tener 10. ¿Ok? ¿Pero a qué? En función de lo último. Bueno, señores, esto es lo que yo quería conversar con ustedes.